Dios le bendiga esta preciosa tarde. Que espero en el Señor que se encuentre bien. Le quiero decir que desenterré el baúl de los tesoros. Voy a hablarle de un tema que pues hace muchos años yo lo di. No lo di en una iglesia, lo di en una reunión familiar en casa y se llamaba así. Yo le puse aquí en el video, le puse Dios y la familia, pero el mensaje en sí que lo di en aquel tiempo, en el 2011, se llama La familia es la institución que Dios fundó, porque la familia fue instituida por Dios Todopoderoso. Entonces yo se lo voy a leer con la Biblia. En Génesis 2:21 dice, se lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Génesis 2:21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Le voy a leer el 22, versículo 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, con V de uva, varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 24 que le leí de último, básicamente solo se escucha cuando el hombre y la mujer se van a casar, sobre todo cuando se casan por la iglesia. Es que sale este versículo 24 de Génesis 2:24. Entonces le recuerdo el nombre de este tema, Dios y la familia. Pero en el 2011 yo llevé una prédica, voy a decir, en una de las casas, reunión familiar de la iglesia, que se llamaba La familia es la institución que Dios fundó, porque la familia fue instituida por Dios. Hoy en día vemos todo lo que está surgiendo en cuanto a la familia. Dios estableció una familia en el huerto del Edén. Estableció principios para que vivan en ellos. O sea que esto de la familia, del matrimonio, viene se remonta a tiempos antiguísimos. Su finalidad fue hacernos feliz. El propósito con que Dios instituyó la familia es para hacernos feliz, que se amaran, que crearan hijos y que fueran señores de todo lo que Dios había creado. Todo empezó muy bien hasta el día que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios debido al engaño de Satanás. Pero Dios, que es grande en misericordia, no dejó al hombre allí, sino que siguió tratando con él hasta restaurarlo con su propia sangre. Con la sangre, está hablando de la sangre del Mesías, la sangre de Jesucristo. Se cree que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ya habían llenado el mundo de... Eso es lo que se cree, ¿verdad? Que ya habían llenado al mundo de habitantes, pero cuando... Se lo voy a leer de nuevo. Se cree que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ya habían llenado el mundo de habitantes, pero cuando ellos pecaron, ese pecado los afectó a todos. La maldición llegó a todo el mundo porque acuérdese que Eva, la Biblia le llama la madre de todos los vivientes. Entonces, Adán y Eva son los padres de toda la humanidad. Hoy en día, pues, existen
fuentes de pensamiento o fuentes filosóficas, creencias que dicen que había creación aparte de Adán y Eva, pero la Biblia nos habla que Dios hizo al primer hombre que se llamó Adán. No vamos a decir a hoy cómo lo creó porque es otro tema, porque el tema de hoy es Dios y la familia. El foco, el punto es Dios y la familia, que la familia es la institución que Dios fundó. La familia no la fundó, no vino a ser una institución porque un hombre la creó, sino porque Dios mismo, porque dice que el objetivo era hacernos feliz a todos, a todo. El propósito de Dios es hacer feliz a todo ser humano que tenga un padre, que tenga una madre, que tenga una familia. Luego cuando el hombre crece, la mujer crece, tener un esposo, tener una esposa. El propósito de Dios de haber fundado la familia es que se amen unos a otros, que las familias no estén peleando, que las familias no estén divididas. ¿Por qué se dividen las familias? ¿Por qué pelean las familias? ¿Por qué se desintegran las familias? Ese no fue el modelo principal. El modelo de Dios fue que la familia, que el hombre y la mujer se amaran, tuvieran hijos, formaran familias para ser, ¿qué dice? Ser felices. Ahora bien, ya le leí eso, ya le di una corta introducción. Entonces, dice que cuando Dios establece su pacto con Abraham, Dios le da un hijo y le dice, ciertamente tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para todos sus descendientes después de él. Génesis capítulo 17, versículo 19. Dios dio un hijo a Abraham, a quien amó de todo corazón. Después lo pidió a Abraham para que lo sacrificara. Abraham, sabiendo que Dios tenía un plan para él, lo llevó al monte para sacrificarlo. Dios, viendo el corazón generoso y fiel de Abraham, se lo regresa. Dios no acepta que Isaac sea ofrecido en ofrenda. Entonces dice, pero en ese momento ya no pertenecía a Abraham. Isaac ya no pertenecía a Abraham, pertenecía a Dios, quien dio su vida por todos nosotros. El amor de nuestro Padre Celestial ha sido demostrado hasta la muerte. De la misma forma debemos amar nosotros nuestros hijos. ¿Cómo tenemos que nosotros amar nuestros hijos? Como Cristo nos ha amado a nosotros, como Cristo nos ama. Así tenemos que amar nosotros a nuestros hijos, porque Dios nos ama a nosotros con un amor incondicional. Dice, de la misma forma debemos amar a nuestros hijos. Dios no abandona a sus hijos. Nosotros tampoco debemos de abandonar a nuestros hijos. Nuestros hijos es el tesoro más grande que nuestro Padre nos ha dado y debemos amarlos como a nosotros mismos, porque en la familia, cuando Dios está en la familia, entonces allí va a haber amor de Dios, va a haber amparo de Dios, va a haber socorro de Dios. Cuando en una familia se toma en cuenta al Señor, cuando en una pareja, en un matrimonio se toma en cuenta al Señor, entonces nuestros hijos van a ser amados con el amor de Dios, con el amor de Cristo. El proverbista enseñaba hacia a sus hijos, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecia la dirección de tu madre. Proverbio 1:9, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, hijo mío. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Proverbio 1:8-10. Esto lo hacía con sus familias todos los días. Dios les había dicho, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte cuando te levantes. Deuteronomio 6:6-7, que es conocido como el Shema Israel. ¿De quién es la responsabilidad que los hijos aprendan? ¿De quién es del maestro que está en la escuela?
es desde los padres que están en casa, porque los maestros que están en escuela, ellos son responsables de darle una educación de acuerdo al Ministerio de Educación, y la sociedad tienen sus fundamentos. Pero en la casa, ¿quiénes son los que le enseñan a los hijos? Los padres son los responsables de enseñarle a los hijos buenos valores espirituales, porque a veces hay padres que se enojan que les regañen a sus hijos cuando van a casas ajenas, cuando van a visitar amigos, cuando van a visitar familia. Hay padres que se molestan que el familiar, el amigo le llame la atención a su hijo, a su hija, pero no le enseña en casa al niño, no le corrige al niño en casa. Yo recuerdo que mi madre a nosotros nos educó de una manera que antes de ir a una casa nos decía que no estuviéramos de pedir y pedir baño en la casa ajena, que no estuviéramos pidiendo comida si no nos daban. Ella decía, vamos a comer antes de salir, nos decía ella, vamos a comer antes de salir, usen el baño antes, decía ella. Solo en caso que de verdad lo necesitáramos era que pedíamos el baño en casa ajena. Pero hay padres que no educan sus niños en casa y cuando salen les llaman la atención y se molestan, se enojan porque se los corrigen. Pues aquí dice Proverbio, está diciendo Deuteronomio, que los responsables de darle una buena educación a sus hijos, enseñarles acerca de buenos valores espirituales y morales. ¿Quiénes son? La abuelita. ¿Quiénes son? Los maestros que están en la escuela. ¿Quiénes son? El psicólogo que después allá, cuando tiene 15, 20, 30 años, le mandan al psicólogo. No son ellos los responsables. Son los padres los responsables que desde casa tienen que educar y enseñarle al niño, enseñarles que hay reglas, que hay que respetar. Yo sé que estamos en el tiempo en que nadie quiere reglas ya. Ya nadie quiere reglas, ya nadie acepta reglas, porque estamos en un tiempo que cada quien quiere vivir de la manera como quiere, que quiere hacer como quiere y que no le digan nada. Allá cuando ya el jovencito lo llevan a la cárcel, cuando el jovencito lo llevan a la correccional, allá quieren que el licenciado, quieren que el doctor, quieren que el psiquiatra le componga a ese joven, quieren que arreglen esa jovencita. Pero si desde casa se les enseña a los niños, a las niñas, que si el niño llevó un plumón robado de otro compañero, llevó algo de un clip que sea de otra compañera, eso lo tiene que regresar porque no es de él, y después es allí donde los jóvenes, las jovencitas caen en otras cosas y después los vamos a ver que están en los correccionales, que están en las cárceles, cuando ya es bien difícil arreglarlos. Entonces hasta allá aceptan que llegue un pastor, que llegue un evangelista que le hable la palabra, y en casos van a aceptar a Cristo, van a tratar de enmendar su vida, pero en casos la persona hasta podrá salir de esos centros y al salir recae y empieza a hacer hasta cosas más peores. Por eso desde casa, desde pequeño, porque el hijo, el niño, la niña es como la plantita, que desde pequeño, desde que usted ve una planta que se quiere marchitar, aquella planta está engusanándose, entonces usted la cuida, le quita las larvas, le quita los gusanos, le ayuda a crecer, va a llegar a ser una buena planta. Así también los hijos. Entonces, mis hermanos, quiero decirles que yo antes, cuando llevaba un mensaje, lo hacía bastante largo, pero creo que no se lo voy a dar todo. Le voy a leer para avanzar. Dice: Dios hizo responsable a los padres de enseñar a los hijos en el conocimiento de quién, de Dios y sus caminos. Pero a veces al niño, a la niña, al jovencito, a la jovencita, se les está enseñando
a llevarles el Nintendo, que el niño esté en el Nintendo todo el día, la niña esté en el Nintendo todo el día. No digo que no le dé permiso para hacer sus juegos siempre que sean sanos y no sean violentos, pero también hay que inculcarle la palabra. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, hijo, hija, vamos a orar, hija, enséñele que la vea a usted orar, porque a veces se quieren hijos obedientes, pero el padre, la madre no es obediente a Dios. A veces se le quiere enseñar al hijo que haga caso a la palabra, pero el padre y la madre desobedecen a Dios y el hijo está viendo todo eso. La hija está viendo todo eso. Entonces dice que Dios nos hizo responsables. Dice que ya nos hizo responsables a los padres de crecer a los hijos en el conocimiento de Dios y de sus caminos. El deleite de Jehová es tratar con nuestros hijos. El deseo de Dios es que nuestros hijos se acerquen a Él para Él acercarse a nuestros hijos. Si en el corazón de los padres hay temor de Dios, hay dirección de Dios, entonces en los hijos también estará. Dios, hablando a través del proverbista del rey Salomón, dijo: me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por Proverbio 8:31. Si nosotros los padres pudiéramos educar a nuestros hijos, sería lo más importante en esta tierra, porque tú le puedes dejar a tu hijo bienes materiales, les puedes dejar ganado, dinero, les puedes dejar, yo no sé cuántas cosas le puede dejar usted a su hijo, pero lo mejor que usted puede dejarle a un hijo o una hija es los valores espirituales y morales y una buena educación, porque eso nadie se lo va a quitar a su hijo, a su hija, eso nadie se lo va a quitar. Dice también, ¿a dónde me quedé? Dios dijo que corona de los padres son sus nietos. ¿Por qué llama a los nietos corona? Son corona porque en ellos nos reflejamos nosotros mismos. Los hijos se sienten honrados de tener padres sabios que supieron educarlos. A veces hay hijos que se avergüenzan de decir quién es su padre, se avergüenzan de decir quién es su madre. Dice el rey Salomón, dijo así: corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres, porque estamos en el tema Dios y la familia. Estamos en el tema que Dios instituyó, Dios consolidó. Ya le puse otra palabra más. Dios consolidó la familia. Entonces dice: corona de los viejos son los nietos, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. En lo que nunca fuimos instruidos nosotros fue en cómo educar a nuestros hijos. ¿Por qué? No hay un manual cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, pero tenemos una Biblia. Tenemos aquí la Biblia, que el libro de Proverbios, Deuteronomio 6, ¿cuánto le dijo? 6, el Shema Israel, ya se lo leí. Le leí Génesis, nos habla de la familia, la Biblia nos habla de la familia. Entonces dice que fuimos instruidos en cómo educar a nuestros hijos. Si nosotros hubiéramos sido instruidos, dice, cómo educar a nuestros hijos en el temor a Dios, tendríamos familias saludables en el temor a Dios. Nuestros hijos no fueran los que limpian las oficinas de los ricos. Nuestros hijos fueran los ricos. Ellos no fueran los limpiadores sin ofender a nadie. Y también, ¿verdad? Hay buenos padres que tienen hijos que el padre le puede estar dando un buen camino, le puede estar dando buena educación, lo puede estar llevando al camino de Dios, pero también hay hijos que quieren hacer, ¿verdad?, lo que ellos quieren y no quieren que el padre les corrija, que el padre les dé dirección, le dé directrices. Entonces, nuestros hijos fueran los campeones, nuestros hijos ellos no fueran los que limpiaran las oficinas de los ricos, nuestros hijos fueran los profesionales, nuestros hijos no serían los que construyen mansiones para otros y ellos mismos no tienen dónde vivir. ¿Por qué? Porque a veces el padre, la madre ha hecho falta una buena dirección a nuestros hijos, que nuestros hijos se enfoquen en los objetivos, que nuestros hijos se enfoquen en las metas que ellos quieren alcanzar. Pero
todavía estamos a tiempo. Empecemos hoy y Dios bendecirá nuestras familias, porque en nuestro corazón, en nuestra mente está el poder de la decisión, de poder decidir los cambios para nuestra familia. El deseo de Dios siempre ha sido de que nos modelemos a nosotros mismos, para que luego modelemos a nuestros hijos. Tenemos que ser padres moldeables, padres que nos hagamos al modelo de Dios para que nuestros hijos también entren a ese modelo. Pablo le dijo a Timoteo, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Según de Timoteo 1:5. Timoteo había llegado a ser un gran siervo de Dios porque había aprendido de sus padres. Y fíjese que Timoteo lo habían crecido la abuela Loida y su madre Eunice, dos mujeres. Y a veces dicen que cuando una mujer crece sus hijos solo y que no está la figura paterna allí, dicen algunos que ese hijo va a tener mucho problema y muchas cosas. Pero aquí la Biblia nos demuestra que Timoteo fue crecido por su abuela y por su madre. Y mire quién vino a ser el joven Timoteo. O sea que ese pensamiento, esa ideología, se cae esa ideología. Hubo un presidente aquí de los Estados Unidos de América que lo creció, su madre lo creció, siendo ella sola lo creció. Ella sola lo creció y ese expresidente llegó a ser un buen abogado y más tarde llegó a ser uno de los presidentes de Estados Unidos, porque no importa si una mujer crece un hijo solo, ella está creciendo hijos sola, pero si ella está fundamentada en Dios, ella está en el temor de Dios, ella va a saber llevar sus hijos al camino del éxito, porque estamos viendo que aquí Timoteo fue crecido por su abuela y fue crecido por su madre Loida, porque más que todo en la cultura hispana es que se ve eso, que cuando ven que una madre no tiene un hombre ahí al lado y que ella sola está creciendo los hijos, creen que los hijos de esa mujer van a ser delincuentes, creen muchas cosas, pero esa ideología se cae, esa ideología se quiebra, porque está comprobado que cuando una mujer está bien fundamentada en Dios, es una mujer de fe, es una mujer de oración, es una mujer temerosa de Dios. Dios va a cuidar de su casa. Dios cuidará de ella y de sus hijos. Que no digan que porque ven una mujer sola, que porque ven un hombre solo que está creciendo sus hijos, que sus hijos van a ser aquí, van a ser allá. Siempre y cuando el padre que esté solo creciendo sus hijos o la madre que esté sola creciendo esos hijos, se agarre de Dios, tenga mucha fe y sea temeroso de Dios y le enseña a sus hijos el buen camino, el temor a Dios. Ese padre solo, esa madre sola, verá cómo Dios pone a sus hijos por columna de su misma casa. Entonces dice que, le voy a leer este otro salmo donde dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Efesios 6:1-3. No debemos de agarrar no debemos no debemos de agarrar a nuestros padres también como que ellos fueran sirvientes de nosotros, porque tristemente los padres cuando ya se van poniendo ancianos, se van poniendo de edad, a veces hay hijos, hay hijas que agarran de sirvientes a sus padres, agarran de servidumbre a su madre, a su padre, porque ya lo ve anciano, porque ve que ya no, su padre, su madre ya no es joven como antes, que ya no puede ganar dinero como antes en sus trabajos, entonces la agarran de sirvienta de la casa. Que sea mi mamá que ande recogiendo los platos, que sea mi mamá la que ande barriendo, que sea mi mamá que ande agarrando la chancla, los zapatos que yo dejo por acá, que dejo los calzones tirados allá en el baño. Todo eso, mis hermanos. ¿Por qué le digo eso, hermanos? Porque muchos casos así, donde los padres pasaron una vida trabajando para aquellos hijos, para darles lo mejor. ¿Solo para qué? Para cuando aquellos padres se ponen ancianos, se ponen señores, hasta ya los van a tirar a los asilos, porque como ya el padre, la madre ya no sirve ya,
El padre y la madre dejaron toda su salud, se le destartaló toda la salud a aquel hombre, a aquella mujer, por estarle dando y dando a los hijos, y luego los hijos se hacen mal agradecidos, se hacen unos malos contestones, agarran a su madre, que como que es la sirvienta, la criadera de sus hijos, y hasta los nietos se ponen malcriados con la abuela, se ponen bien malcriados. ¿Usted cree que allí va a estar la bendición de Jehová? ¿Usted cree que allí llegará la bendición de Dios? Aunque allí el hijo o la hija se esté pelando las rodillas allí, arrodillándose, sus oraciones no cruzarán hasta el tercer cielo. Santo de Israel. Allá en mi cocina se empezaron ya a caer cosas. Es que así es, hermanos. Cuando la palabra de Dios, mis hermanos, cuando la palabra de Dios está llegando, mis hermanos, como espada, al enemigo no le gusta que la palabra de Dios se hable, pero sí hay hijos que son, mis hermanos, que los padres les dieron todo y allá agarran a la señora, agarran al señor como que son sus sirvientes, mis hermanos, así, porque ya los ven señores, los ven ancianitos, allá los van a tirar al asilo, que ni los van a visitar. Mis hermanos, triste. Yo aquí en Estados Unidos he entrado a limpiar asilos y he conversado con varios de ellos y les he preguntado, ¿te vienen a visitar? No, yo di todo, yo fui licenciado, yo fui doctor, yo fui aquí, yo fui allá, le di todo a mis hijos, esto y esto, viven en mi casa y aquí me vinieron a dejar, aquí estoy, ni me visitan, ni mis nietos vienen, porque hay hijos que así agarran a sus padres, los agarran como puentes, así los agarran. Quiero trascender, quiero llegar al éxito, uso a mi padre, uso a mi madre, pero mire que dice la palabra de Dios, que todo hijo que quiere éxito en su vida, larga vida en esta tierra, dice que honre a su padre y su madre. Y también si el padre le ha enseñado los valores espirituales, le ha enseñado valores morales, le ha enseñado ética, le ha enseñado cómo comportarse, porque si no se le ha enseñado nada de eso al hijo, entonces ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar de los hijos? Y ya voy terminando, hermanos. Yo sé que esta parte se puso fuerte porque hay personas que se pueden sentir ofendidas, pero es la realidad. Yo no le voy a hablar a usted de algo que yo no he visto, mis hermanos. Sobre todo aquí en Estados Unidos se ve un tremendo abandono hacia los padres cuando ya se convierten en ancianos. Y allá en países Latinoamérica, como de Centroamérica que yo vengo, yo veo eso, que hay una falta de respeto a los padres. Ahora los niños desde los 3 años ya les dicen tremendas malas palabras a los padres. Desde así chiquititos los niños no tienen ni 5 años y de su boca, ¿cómo dicen malas palabras? Hermanos, yo trabajé cuidando niños 13 a un poquito más de 13 años. Trabajé yo cuidando niños en kindergarten aquí en Estados Unidos, mis hermanos, y yo observaba a veces, mis hermanos, comportamiento en las criaturas, y a veces aquellos padres con gran vergüenza decían, nosotros no les enseñamos esto en casa. Yo no hablo esas cosas, decían padres cuando se les llamaba, decían padres, decían madres, no, yo no le enseño eso a mi hijo, yo no hablo eso en casa, decía. Y así, mis hermanos, cuando a veces había agresividad de un niño para otro niño y a veces los padres decían, no, yo me preocupo porque yo no le estoy enseñando eso a mi hijo en casa, decía. Entonces, mis hermanos, vemos la seriedad, mis hermanos. Hoy en día la familia está siendo bombardeada de una manera, mis hermanos. Es un fenómeno que viene pasando desde años y años, pero a este tiempo el asunto de la familia está más grave todavía, porque se está llegando a un alto nivel de formar lo que es una familia, de lo que Dios instituyó, lo que Dios constituyó cuando creó al hombre y la mujer. Entonces ya voy a terminar porque el video está largo. Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo que gobiernes bien tu casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Primero Timoteo 3:4. Todo padre que está en casa y tiene hijos es una autoridad. Él es el sacerdote de la casa. Él es no espere que el pastor le eduque a sus hijos. Usted no espere.
Nosotros no tenemos que estar esperando que el pastor que predica allá en la iglesia eduque a nuestros hijos, porque él está pastoreando allí la iglesia como congregación. Pero en la casa, el pastor no le va a llegar a pastorear su casa, porque él tiene su casa. Él pastorea su casa, él pastorea a su mujer, a sus hijos allí en su casa. Pero en su casa y en la mía, en su casa y en la mía, allí no pastorea el pastor. Él pastorea allá en la iglesia. Pero en su casa, si usted tiene hijos, usted es el que pastorea, el que gobierna su casa. No está esperando que el pastor que está en la iglesia le llegue a pastorear su casa o la mujer del pastor le llegue a pastorear su casa, porque ella tiene que pastorear primero a sus hijos. Ella tiene que primero, tiene que trabajar su casa. Entonces, dice aquí, es el padre el que debe imponer el orden en su casa. No está esperando que el diácono le vaya a poner orden a su casa. Ya si el diácono o el pastor quiere llegar a orar por su hogar, es diferente. Pero el padre, el sumo sacerdote de su casa, es usted, caballero. Es usted. Y si es una mujer sola que lleva a sus niños, que ella está creciendo esos niños, es una mujer sola que está llevando su casa, entonces tiene que agarrarse fuertemente de la mano del Señor, del temor del Señor, ser una mujer de oración, someterse al Señor para que pueda llevar sus niños, pero no esté esperando que el pastor le vaya a educar su casa, porque ya el pastor tiene su propia casa para que pastoree allá su hogar, y él pastorea allá en la iglesia, es que pastorea a él. Allá en la iglesia es donde les da los mensajes, donde él ministra, pero en su casa es usted el responsable. Eso está en 1 Timoteo 3:4. Es el padre el que pone orden en su casa, es el que enseña, es el que instruye en el hogar. A veces hay espositas que no quieren dejar que el hombre sea el que tampoco enseña a los hijos. Entonces, ese es un tema ya aparte, pero y a veces también el caballero, el esposo, no quiere que tampoco la esposa tenga que ver en la crianza de los hijos. Pero ese es otro tema. Entonces dice aquí que el padre es el que enseña, instruye, el que pone orden en la casa. No son los hijos. Dice, la madre es la que lo apoya naturalmente a alguien, naturalmente, pero hay que tener paciencia hasta que lo logren. La escritura dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y instrucción del Señor. Efesios 6:4. Usted debe dar un trato de persona sabia, inteligente, de tal manera que su hijo razone y pueda atender a sus consejos. No trate a palos, a golpe a sus hijos. Trátelos con oración, consejo. No convertirse en un verdugo. El padre no puede convertirse en un verdugo, porque lo que va a sembrar es miedo en el hijo, pero no respeto ni obediencia. Sea usted el amigo de todos los miembros de su casa, pero a la misma vez el que tiene autoridad. A la misma vez el que tiene autoridad. Bendito sea Dios. Los hijos son el producto de una relación de amor de los padres. Ese amor del que ustedes disfrutaran se convirtió en un retoño que lo cuidan con delicadeza y ternura. Son sus hijos. Llegarán a ser más grandes o más pequeños que usted. Todo depende de la crianza que usted le dé. Hasta aquí ha sido todo, mis hermanos. Fue una predicación que yo di hace mucho tiempo, mis hermanos. Tiene más de 10 años, fue en el 2011. Hasta ahora vengo a darlo aquí por las redes, porque como le dije, fui a desenterrar el baúl de los tesoros, mis hermanos. Ahí encontré más mensajes que tengo, mis hermanos. Y este fue un mensaje que el Señor pues me regaló hace muchos años. Y me siento muy alegre, me siento muy bendecida por parte del Señor. Le doy la gloria a Dios por haberme permitido venir a compartir aquí con ustedes. Así que, mis hermanos, si tienen una pregunta, algo, puede escribírmela. Y más tarde
puedo estarla viendo. Si no le contesto de inmediato, pues no se preocupe, porque a veces no veo tan rápido los mensajes. Así de que va a ser hasta la próxima, que se le quede en su mente que Dios instituyó la familia para hacerlo feliz, que el propósito de Dios fue hacerlo feliz, porque Dios quiere familias felices, Dios quiere padres felices, Dios quiere hijos felices, Dios quiere abuelos felices, tíos felices, porque la familia viene de parte de Dios. Y aunque el enemigo esté levantando códigos, leyes para deformar lo que es una familia, no podrá, porque la familia fue constituida, fue instituida por Dios Todopoderoso. Va a ser hasta la próxima. Dios me le bendiga.